El general Edwin Donaire se quedó sin curul, se quedó sin la condecoración de la Orden de Ayacucho, se quedó sin la condecoración de la Orden de Francisco Bolognesi y sin la Cruz Peruana al Mérito Militar. Pero el general sigue prófugo. El general no tiene quien lo encuentre por el momento. No se ha encontrado al general Donaire y se está haciendo las coordinaciones del caso para continuar nuestro trabajo. ¿Qué le han dicho en el inmueble? No se encuentra el general. Esta semana el Poder Judicial en segunda instancia ratificó la culpabilidad del general en retiro y congresista Edwin Donaire. La sentencia confirmada es de 5 años y 6 meses de prisión efectiva al encontrarlo culpable del delito de peculado, robo de dinero público, dicho en fácil, robo de dinero público a través de combustible por más de 1,5 millones de soles. Junto a él hay otros 40 implicados en este caso. En varias oportunidades el Poder Judicial pidió el levantamiento de su inmunidad parlamentaria, que lo blindaba de la cárcel. Pero en el Congreso, tanto su bancada como la fujimorista lo blindó, enarbolando la bandera garantista y argumentando vacíos en el reglamento del Congreso que no existían. Es un congresista, así le guste a unos y le disguste a otros. No es un ciudadano común y corriente, tiene inmunidad. La ratificación de su culpabilidad en segunda instancia dejó a los defensores del general sin argumentos. Bueno, en el debate del Pleno hay quienes siguieron con sus teorías sobre la cuadratura del círculo. Que obviamente esta sentencia es como respuesta clara al atrevimiento que tuvo el congresista Donaire luego de una visita en el Museo de la Memoria, el haber denunciado que funcionarios alentaban los actos terroristas. Finalmente, con 102 votos a favor y 0 en contra, el Pleno del Congreso aprobó no blindar al general y le levantó la inmunidad parlamentaria. Cuando la policía fue a buscarlo a su casa para detenerlo, ya no estaba. Como comando, había tenido tiempo suficiente para diseñar su huida. Los galones han sido su gloria y han sido su cruz. Fue en ese entonces cuando otro general, el general Francisco Vargas Vaca, inspector general del Ejército, detectó el caso de robo de combustible. El diario La República hizo pública la denuncia, conocida como el caso Los Gasolineros. Edwin Donaire quedó en la mira. Se denunció que, siendo jefe de la región militar sur, había solicitado una dotación adicional de 80.000 galones de combustible sin justificación alguna. La Contraloría emitió un informe que ratificaba la denuncia hecha por el inspector del Ejército. La Fiscalía lo llamó a declarar en varias oportunidades, pero él se mantuvo en el cargo de comandante en jefe del Ejército. Y además, y casi siempre entre risas burlonas, proclamó su inocencia. Esa es la más grande calumnia y difamación, y yo no lo voy a aceptar. Y por eso todos los elementos de control y de fiscalización están abiertos, lo cual a mí me duele que un miembro de nuestra institución haga ese tipo de difamaciones. Eso no existe. Y ningún uniformado se va a sustraer de una responsabilidad administrativa, delictiva o penal, escudándose en el uniforme o en las puertas del cuartel. Pese a lo contundente de la denuncia y al escándalo que levantó, siguió ocupando el máximo cargo del Ejército hasta que, en pleno juicio de Perú con Chile en La Haya por el tema de la delimitación marítima, hizo este comentario sobre los vecinos. Ya he dado la consigna acá, chileno que entra ya no sale ya, o sale en cajón, ¿no? Y si no hay los suficientes cajones saldrá en bolsa plástica, ¿no? Y por si acaso ustedes también, las mujeres, van a ser mujeres bomba, o sea, ustedes los enamoran y después... Colgó el uniforme, pero pronto se colocó otra medalla. El general empezó entonces su carrera política. La primera vez que postuló al Congreso no ingresó. Finalmente, en el 2016, logró una curul gracias al partido Alianza para el Progreso de César Acuña. Las investigaciones continuaron y empezó su blindaje grosero cuando los galones negros empezaron a opacar irremediablemente a los dorados. Él siempre negó los cargos y aseguró no temer a la cárcel. Donaire no se robó la gasolina, se robó el corazón de Arequipa. No lo digo yo, lo dice un periodista.
No puedo dejar de agradecer a todos mis allegados y aún desconocidos que confían en mi inocencia, y a mi familia, que día a día han soportado y acompañado esta agonía en estos largos 12 años aciagos, en un proceso tedioso, engorroso y costoso. Siempre con su particular estilo. Y no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel, ni siquiera a la muerte. Llegó la hora y el general de 67 años desapareció. Este congreso se lo puso en bandeja. Unos galones más para algunos padres de la patria.